allá en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 5. Abra su Biblia, por favor, en la carta a los Romanos, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 12 hasta finalizar el capítulo, hasta el versículo 21. Recuerda, hermanos, que estamos estudiando la carta a los Romanos, una carta que fue escrita, hermanos, a los cristianos de Roma, a los hermanos en Roma, por el apóstol Pablo. Vamos a leer del versículos 12 hasta el 21, hermanos. Leemos así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre celestial, te pedimos, Señor, una vez más, que bendigas esta lección de escuela dominical, el estudio aquí en la carta a los Romanos, que nos ayude, Señor, a poder aprender más de su palabra, Dios. Necesitamos de su gracia. Danos oídos para oír, Dios, ojos para ver y un corazón dispuesto para atender y recibir, Padre celestial. Bendiga a todos los que están en casa, ahí en su transmisión con su Biblia en mano. Dales también entendimiento y Dios, nada más seas tú glorificado en medio de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes la lección La fe entre el ejemplo de Adán y de Cristo. La lección pasada terminamos con el versículo 11, en donde dice: y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hay tres palabras en las cuales podemos nosotros ver y por qué nos gloriamos. Dice: no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Hay tres cosas: uno, el nombre Jesucristo; dos, la palabra ahora; y tres, la palabra reconciliación. Nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, porque ahora, hermanos, ¿por qué nos gloriamos, hermanos? Porque
por la persona, hermanos, de la salvación. ¿Quién es la persona de la salvación? El Señor Jesucristo. No solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Nos gloriamos, hermanos. Qué tremendo saber que nuestro Dios, nuestro Salvador, vino para pagar por nuestros pecados y se entregó por nosotros. El Señor Jesucristo, el Dios eterno, el Dios de toda creación. No solamente, hermanos, nos gloriamos en la persona de la salvación, pero también nos gloriamos en la presencia de la salvación. Dice, sigue diciendo, por quien hemos recibido, dice, ahora. ¿Cuándo dice que hemos recibido la salvación? Ahora. Está hablando, hermanos, en tiempo presente y está hablando más bien en algo permanente desde el día en que usted aceptó a Cristo como su Salvador personal. Desde ese momento, hermanos, desde ese momento usted tiene la salvación. La salvación no es futuro o no es algo del pasado, es algo permanente. Por eso dice ahora. ¿Y eso qué quiere decir? Que mañana lo vamos a tener. ¿Qué quiere decir? Que en 10 años lo vamos a tener. Que no es algo, hermanos, que se pierde. Que no es algo, a ver si lo voy a obtener. No, la salvación es algo permanente. Por eso dice ahora. Nos gloriamos, hermanos. ¿Por qué nos gloriamos? Por la persona de la salvación, que es Jesús. 2, por la presencia de la salvación, es decir, ahora, que es algo permanente, pero también, hermanos, por el poder de la salvación. ¿Qué produjo esa salvación? Dice el versículo 11, la última parte, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación con Dios. Dice el capítulo 5, el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes estábamos enemistados por el pecado. Ahora Cristo ha venido a reconciliarnos y hacernos ahora amigos de Dios. Éramos enemigos, ahora somos amigos de Dios. Y hermanos, que más que amigos, nos dice que somos hijos, herederos, coherederos con Cristo. Estuvimos viendo todo eso la semana pasada. Ahora, hermanos, veremos en esta lección que el pecado es como un cáncer. Nos ha separado de Dios desde Adán hasta el día de hoy. El hombre ha intentado curar ese cáncer, pero un cáncer, hermanos, no se cura con pastillas de Panadol o para el dolor de cabeza o Tylenol. No se cura, hermanos, con cualquier clase de remedio. El hombre ha tratado de restaurar esa comunión con Dios desde el inicio. Y hermanos, el cáncer se cura desde adentro, se cura en el corazón. Entonces vamos a ver, hermanos, cómo Dios ha hecho todo esto para arreglar el problema. Es que muchas veces el hombre trata trata de arreglar su vida de manera superficial. Trata de resocializarse. Y déjeme decirle, hermano, es más que eso. Para poder arreglar su vida y su comunión con Dios, es más que algo externo, es más que una religión, es más que añadirse a una iglesia, bautizarse, es más que eso, es más que tratar de reformar sus vidas por medio de tratamientos. No, tiene que estar en el corazón, tiene que ser algo del corazón. Note el versículo 12, una vez más, abra su Biblia ahí en el Romanos capítulo 5, el versículo 12, dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero de donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La Biblia, hermanos, nos dice que primeramente el reino de la muerte
fue causado por el pecado. Dios había hecho al hombre para que viviera para siempre. Era el propósito y el plan de Dios, que viviera el hombre para siempre. Ahora, hermanos, cuando dice la Biblia que cuando Adán pecó, el pecado se introdujo a la raza humana. Debo decirle una cosa y le aclaro algo. Los hombres no son pecadores porque pecan. Los hombres pecan porque son pecadores. ¿Qué quiere decir? Que somos pecadores, o pecamos más bien, porque traemos esa naturaleza corrompida ya desde el vientre de nuestra madre. En el Salmo 51, David dijo: He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y esta naturaleza la adquirimos todos a través de nuestro padre en la carne, que es, hermanos, en última instancia, Adán. Ahí Romanos capítulo 5, versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de uno, ¿quién fue ese uno? Por medio de Adán. Entonces, Adán, hermanos, él siendo el primer hombre, el representante seminal de la humanidad, cuando él peca, su espíritu muere. Cuando hablamos de su espíritu, hablamos de su comunión con Dios, de su ser espiritual, de esa comunión con Dios. Recuerda usted en Génesis capítulo 3 que cuando él peca y Dios baja y empieza a llamarlo y le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿qué hace? Adán se esconde entre los árboles porque tuvo miedo. ¿Por qué? Porque había pecado. Y así es el hombre. Su conciencia le incomoda, su conciencia le molesta. Ya esa relación con Dios no es la misma, ya no es la misma naturaleza, la misma comunión con Dios que tenía al principio, cuando él le hizo a Eva y se la trajo a Adán, y cuando le había dado las órdenes y que le había dicho que pusiera los nombres a los animales y le había dado el huerto. Anteriormente ellos tenían una perfecta relación con Dios. Pero cuando él peca, hermanos, él muere espiritualmente. Y como resultado, no solamente muere espiritualmente, muere moralmente. El hombre se va degenerando. Pero también muere físicamente. La muerte física. Hay dos aspectos en cuanto a la muerte. Uno es la muerte física, la muerte terrenal que todos conocemos. Y dos es la muerte espiritual. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró, ¿qué cosa? La muerte, porque Dios le había dicho a Adán: el día que comiera de este fruto, ciertamente, ¿qué? Morirás, ciertamente morirás. Y esa palabra aquí habla de dos muertes. Uno, la muerte física, como lo dije. La muerte física es la separación del alma del cuerpo, cuando nuestra alma se separa del cuerpo. La muerte espiritual es la muerte eterna en el lago de fuego. Le invito a que busquen Apocalipsis capítulo 21. Note el versículo 8. Capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿sí? Aún los mentirosos, los que piensan que no es tan malo la mentira. Aún los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte, ¿qué? Segunda. Ya vimos la primera muerte, la física. La muerte segunda es en el lago de fuego, ahí comido por gusanos, ahí dejados ahí. No importa lo que haya tenido en la vida, todo queda en el olvido ahí.
¿Por qué? Porque esa es consecuencia y es la paga por su pecado. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí va el hombre sin Cristo. Ahí será echada su suerte por el resto de la eternidad. No va a haber tregua, ahí no va a haber tiempos de descanso. Va a ser un castigo eterno por siempre. Entonces la muerte es en su esencia la separación de Dios. Toda persona, aun los que están vivos, como están muertos espiritualmente, están separados de Dios. Lo vimos la semana pasada. Lo vimos la semana pasada. La Biblia dice que estábamos enemistados, éramos enemigos con Dios por causa de nuestro pecado. Aunque una persona sea religiosa, aunque una persona vaya a la misa, vaya a un culto de una iglesia como esta, como la nuestra, no importa. Si no se ha arrepentido de sus pecados y no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, está en enemistad con Dios, está separado de Dios, no tiene comunión con Dios. Su oración no llega al cielo, está separada de Dios y cuando muera va a ser lo peor, va a ir al infierno por la eternidad. Entonces, hermanos, hay dos clases de muertes. Dice la palabra de Dios, hermanos, que los descendientes de Adán recibieron un espíritu muerto, una naturaleza pecaminosa. Una vez más, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres. Ese espíritu muerto. Aunque nazca en la iglesia un niño, un joven, una persona, nazca en la iglesia, eso no quiere decir que es cristiano. Está muerto y necesita salvación. Necesita tener un encuentro personal con Dios. Está muerto espiritualmente hablando. Entonces, el hombre no busca a Dios, esa es la razón, pues está muerto espiritualmente hablando. La naturaleza pecaminosa ha recibido la naturaleza pecaminosa de su padre a Adán. Los descendientes de Adán no solamente reciben un espíritu muerto, pero reciben una naturaleza de pecado, reciben una naturaleza de mal. Usted ve, hermanos, es como un león. Usted puede criar un león, pero tarde que temprano ese león, cuando crece, su instinto, usted pone un pollo ahí, un animal, un cerdito, su instinto va a querer matarlo. Va a querer matarlo, ese es su instinto. Y ese es el instinto del hombre, siempre va a ser robar, mentir, desobedecer, hacer las cosas a su manera y por ende, ¿por qué? Porque ha recibido esa naturaleza perversa de Adán. Todos la recibimos, todos recibimos esta naturaleza. Ahora note, hermanos, el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, Adán recibió un mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Eso lo encontramos allá en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. La palabra de Dios dice, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Note lo que dice la escritura. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto no podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque del día que de él comieres ciertamente que morirás. Entonces, ¿qué pasó? Adán desobedeció un solo mandato, tenía un solo mandato. El resto de los hijos de Adán, Caín y Abel, no tenían ese mandato, se lo recibió Adán. Pues obviamente fue prohibido para ellos entrar entonces al huerto, pero no obstante había pecado en el mundo hasta Moisés. Es decir, ¿qué quiere decir Moisés? Moisés fue el que Dios usó para traer la ley de Dios. Fue para el que Dios usó para que viniera la ley, pero aún así había pecado. ¿Cuál fue el pecado de Caín?
que mató a su hermano Abel. ¿Ah? ¿Y cómo sabían ellos que eso era malo? Si no, la Biblia, no había Biblia, no había mandato, no había ley, no decía todavía no matarás, pero Dios le había puesto una conciencia a ellos que eso era malo y él desobedeció. ¿Ah? Y él estuvo mal. Entonces, hermanos, reinó el pecado aún después de Adán hasta Moisés. La muerte reinó, es decir, que cobró sus víctimas antes de la ley de Moisés por causa del pecado de Adán. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué cobró sus víctimas? Porque eso es lo que es la paga del pecado, es muerte. No quiere decir que el hecho de que no existía la ley en esos tiempos antes de la ley, por eso no se iba a cobrar. Entonces lo que está tratando el apóstol Pablo es que el tema del pecado no es a partir de la ley en adelante, no, había pecado antes de la ley, había pecado antes de la ley. La muerte reinó, cobró sus víctimas, el hombre es condenado por causa de sus pecados que son producto de su naturaleza pecaminosa, la separación de Adán, la separación de Dios que recibe de Adán. Note lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 15, el versículo 21. Primera a los Corintios 15, 21. Abra su Biblia, le invito a ir en casa, abra su Biblia. Primera a los Corintios 15, versículo 21 también dice la palabra de Dios, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. La muerte entró por un hombre. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte entró por medio de un hombre, por medio de Adán. Versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán fue espíritu vivificante. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el terrenal. El segundo hombre es, que es el Señor, es del cielo. Entonces reinó la muerte en el mundo por causa del pecado de Adán. Vemos ahora, hermanos, la gracia que Dios concede a la raza humana. Dios concede una gracia, un regalo para la raza humana. Vuelva ahí a Romanos capítulo 5, versículos del 15 al versículo 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia del don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La gracia, dice aquí, la gracia, ¿qué es, hermanos? La gracia es un favor inmerecido. La gracia, hermanos, es un favor inmerecido. Dice una vez más, note el versículo 15 específicamente, pero el don no fue dado como la transgresión. Porque si por la transgresión de Adán, de aquel uno, murieron los muchos, todos los hombres, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Así como por medio de Adán vino el pecado a todos, por medio de la gracia de uno. Por el pecado de un hombre vino la maldición a todos los hombres, por la gracia de un uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Vino, hermanos, vino la bendición de Dios
para todos. Vino esa reconciliación por medio de Jesús. La Biblia dice en Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, está diciendo, hermanos, no está diciendo que cuando el hecho de que Cristo murió, ya todos se van a salvar. No es igual que el pecado, porque el pecado de Adán trajo la maldición a todos, no. Y por la obediencia de Cristo y el sacrificio de Cristo, todos se van a salvar, no. Por la gracia de Cristo, muchos pueden ser salvos. Y dice muchos. ¿Por qué? Porque no todos lo aceptan, porque no todos se quieren arrepentir de sus pecados. Hay quienes endurecen su corazón, hay quienes rechazan el evangelio. Entonces, no es en ese sentido de igual manera que como lo fue en el pecado. No, hay que tomar la decisión. Un solo pecado de Adán causó la condenación. Ahora el don de Dios, es decir, el regalo de Dios que es Jesús, muerto en la cruz, sepultado y resucitado, es lo que resulta en la justificación de uno, aunque haya cometido muchos pecados. Allá en Romanos capítulo 3, versículo 24, dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados, dice, gratuitamente. El hecho que hayamos pecado, hemos cometido muchos pecados. Solamente por la obediencia de Cristo podemos ser justificados. No importa lo que usted haya hecho. Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores. Yo soy el peor de los pecadores. Pero él fue justificado por la fe. Tuvo el perdón de sus pecados por medio de la fe. Gracias a Dios, hermanos, por esa gracia. Gracias a Dios por ese don inefable de parte de Dios. Note, hermanos, vuelva ahí el versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de Dios. Entonces, ¿cuál fue el resultado del pecado de Adán? Muerte. ¿Cuál fue el resultado del pecado de Adán? Muerte. Pero ¿cuál es el resultado de la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo? Vida eterna. Entonces, podemos ver, hermanos, que el ejemplo y la relación entre Cristo y Adán son ejemplos, se le dice ejemplos antitéticos, es decir, contrarios. Adán produjo muerte, Cristo produce vida. Adán produjo desobediencia, Cristo produce obediencia. Es diferente, es contrario. Note, hermanos, en tercer lugar, vimos en primer lugar el reinado de la muerte por causa del pecado. En segundo lugar, el regalo de la gracia de Dios por medio de Cristo, de un solo hombre. Ahora veremos en tercer lugar la gracia en comparación con el pecado. Leemos ahí los versículos 18 al 21. La gracia en comparación con el pecado. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Para que así como por el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Todos en Adán, lo que está diciendo, todos en Adán, es decir, todos con esa naturaleza pecaminosa de Adán,
dice la Biblia, serán condenados. Una vez más, quiero que lea el versículo 18. Mírelo, por favor. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de ¿quién? De todos los hombres. ¿Qué trajo la transgresión de Adán? Condenación. ¿Qué trajo la condenación de Adán? La transgresión de Adán, condenación. Al contrario, la obediencia de uno, la obediencia de Cristo, trajo vida eterna. Dice aquí, de la misma manera, por la justicia de uno. Este uno está hablando de Cristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la obediencia de Cristo, somos nosotros justificados. Usted no va a ser justificado porque usted cumple con la ley. Usted no va a ser justificado porque usted tenga una vida bastante buena o aceptable. Usted no va a ser justificado por eso. Usted va a ser justificado por la obediencia de uno, por la obediencia de Jesús, y va a tener vida por la obediencia de él. Entonces, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Somos justos, somos constituidos justos, somos hechos justos. Dios nos declara justos por la obediencia de Cristo. Esa es la cuestión que está tratando esta epístola, la justificación por la fe. Y él está usando este ejemplo de Adán. Adán trajo condenación y pecado, Cristo trajo salvación y justificación por su obediencia. Está usando un ejemplo contrario, un ejemplo antitético. Entonces, hermanos, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley, hermanos, hace abundar el pecado en el sentido de hacer ver la existencia del pecado en la vida del hombre. Hace ver, tú reconoces que eres mentiroso porque la ley dice no mentirás. Tú reconoces que eres ladrón porque toma lo que no te pertenece. Tú reconoces esto. Ahora, también la ley hace abundar el pecado, no solamente señalando lo que está mal, pero también el hombre tiene ese deseo siempre, y no me deja mentir usted, por lo malo, por lo prohibido, usted le dice a un niño, lo vemos en los niños, tú puedes incluso usar esa psicología con los niños. Usted le dice al niño, no vaya para allá, no salga. Y el niño quiere salir, quiere desobedecer, quiere subirse a un palo. Entonces usted le dice, bueno, está bien, súbase al palo y súbase, dele, está bien, yo le doy permiso porque se va a resbalar y que se va a caer y se va a quebrar un hueso. Y ya cuando él ve eso, ya él pierde el interés. ¿Por qué? Porque siempre el hombre, desde que tiene el pecado, tiene el deseo por lo que es prohibido. Entonces, cuando se prohíbe una cosa, la naturaleza pecaminosa del hombre tiende a buscar lo que se le ha dicho que no haga. Entonces, hermanos, la ley hace abundar el pecado en el sentido de revelar la existencia del pecado, pero también, hermanos, somos tentados, eso estoy explicando, somos tentados a hacer lo que no es conveniente. La gracia de Dios, en cambio, puede salvar al más vil pecador. Versículo 20 y 21, una vez más. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué cosa? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna
mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios que aunque estuvimos atestados de pecado, un día, una mañana, una tarde, una noche, tal vez una madrugada, usted y yo vinimos al Señor y atestados de pecados, saturados de pecado, le pedimos a Dios que nos perdonara, que nos limpiara de nuestra maldad. Y gloria a Dios por ese día, por esa mañana, por esa tarde. ¿Cómo se quitó la carga del pecado? Por la gracia y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, los hombres han nacido en la familia de Adán, están bajo pecado. Romanos 5:17 dice, pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, que reciben la abundancia de la gracia de Dios. Hermanos, esa es la diferencia por la cual Cristo nació sin pecado. En el versículo 12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Cuando Eva desobedece, ella no pasa nada. Pero cuando desobedece a Adán, dice que fueron abiertos los ojos. Porque Adán pecó a manera de transgresión. En cambio, Eva fue engañada. Entonces, quien transmite el pecado es el hombre. Y la razón por la cual Cristo nació sin pecado es porque su padre biológico no era un hombre, sino que María fue concebida por el Espíritu Santo. Dios puso a su hijo ahí en el vientre de María. No vino por el proceso natural. El hombre es el que transmite el pecado a los hijos, esa simiente del pecado. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, por medio de Cristo somos justificados, somos salvados de esa condenación. Notemos ahí, por favor, quiero invitarle a que busque en el Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, verso 5. Salmo 51, versículo 5, por favor. Note lo que dice la palabra de Dios. Salmo 51, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Está diciendo, mi madre concibió en pecado. Fui engendrado en pecado. Está diciendo el salmista también. Está condenado también. 1 Corintios 15, versículo 22. Vamos a ver otros versículos. Está condenado también a la muerte. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán justificados. Entonces, ¿cómo ser justo ante un Dios que aborrece el pecado? Somos justificados o podemos ser justos delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha sido ya usted justificado? ¿Ha nacido en la familia de Dios? ¿O solamente ha nacido en la familia del terrenal, de Adán? Es un hijo de Adán. Es un hijo de Adán, una raza caída. Usted no va a tener el deseo por las cosas de Dios, a menos que usted nazca de nuevo. Por eso es que Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. El que es nacido de la carne, de Adán, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted necesita nacer de nuevo. Tome la decisión por Cristo. Tome la decisión para que sea justificado y perdonado. Y esa nueva naturaleza produzca la obediencia a Dios. Vamos a orar. Le invito a que usted aprenda de memoria Romanos capítulo 5, el versículo 20 es el versículo para memorizar. Vamos a decirlo antes de tener el tiempo de oración. Le invito a que usted lea ese versículo en casa también. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Otra vez, Romanos 5, 20.
pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Vamos a decirlo una vez más todos. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, que Dios me lo bendiga. Vamos a orar y vamos a tener un breve receso y continuamos con la siguiente tiempo, que es la predicación. Oh Dios Todopoderoso, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque vemos que aunque Adán, heredamos de Adán la naturaleza pecaminosa, no obstante, Señor, ahora tenemos por medio de tu Hijo la nueva naturaleza, que es la naturaleza del Espíritu Santo morando dentro de nosotros, y ahora tenemos vida, Señor, en su nombre, Padre. Gracias, Señor. Estábamos condenados, pero ahora, Señor, ahora somos perdonados, somos salvados por la sangre de Cristo. No porque nosotros lo merezcamos o seamos mejores, no, sino porque tu Hijo pagó por nosotros y un día, Señor, nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador. Bendice, Señor, el tiempo que sigue, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.